Hola, el día de hoy vamos a seguir con el tema que estábamos viendo anteriormente, que es de nomenclatura. Traemos una recopilación desde identificación de fórmulas hasta el día de hoy que estamos viendo óxidos. Si quieres saber un poco más acerca de estos temas, puedes ver los videos anteriores y vamos a entrar de lleno a lo que es este tema. Cuando nosotros hablamos de óxidos, podemos pensar inmediatamente en un hierro que se oxida. Cuando vemos un hierro que se oxida, hay una razón del por qué este hierro se está oxidando. Resulta que el oxígeno es un factor muy importante en el tema de óxidos. Para este caso, si nosotros pensamos en óxidos, o sea, en el tema de oxígeno, generalmente lo asociamos a un metal y en efecto así es y así es como funciona. Si yo tengo un metal y lo uno con el oxígeno, me forma inmediatamente un óxido. Esto quiere decir que todos los metales pueden o tienden a oxidarse. Entonces acá ustedes pueden ver, tenemos la clasificación ya específica para los óxidos. Primero, como ustedes podrán recordar, el nombre genérico de óxidos, de este tema va a ser óxidos. Si ustedes podrán recordar, estos óxidos van a ser aquellos que nosotros vamos a repetir durante todo este tema. ¿Por qué? Porque es el nombre genérico, el que todos van a tener. Lo que le va a dar, digamos que lo que lo va a identificar como algún tipo de óxido va a ser el nombre específico. En este caso va a ser el nombre del metal. ¿Por qué? Porque dijimos que los óxidos es la unión del oxígeno más un metal. Cualquier metal que vamos a encontrar en la columna 1 y 2 de la tabla periódica o que vamos a encontrar dentro de los metales de transición con valencias específicas o mejor dicho con valencias menores que 3, 2 y 1. Entonces con ese tipo de valencias van a ser las que vamos a trabajar para los óxidos. Entonces para el nombre específico se van a presentar dos casos. El primero, cuando el óxido tiene un solo número de oxidación, cuando el metal tiene un solo número de oxidación. ¿Qué tipo de metales? Vamos a pensar inmediatamente en los elementos que están en la primera columna de la tabla periódica y vamos a encontrar al potasio. Este es un ejemplo de todos los elementos que se encuentran. También vamos a encontrar otro elemento conocido como magnesio. Este se va a encontrar en la segunda columna de la tabla periódica. También tenemos el otro caso es cuando tenemos dos o más números de oxidación en nuestro metal. En este caso vamos a hablar de los metales de transición. Vamos a tomar un ejemplo de ahí y vamos a utilizar al cobalto. Ustedes ya saben por qué es que utilizamos una mayúscula y una minúscula. Esto viene dentro de los símbolos de los elementos y tiene un porqué. Y si ustedes quieren saber, pueden regresar a las clases anteriores y van a encontrar por qué es que este elemento se pone una mayúscula primero y una minúscula segundo. Bueno, ahora que ya sabemos que hay dos casos para este tipo de fórmulas, vamos a comprender o vamos a aprender cómo es que los vamos a nombrar según la nomenclatura en los tipos de sistemas. Los sistemas que vamos a mencionar va a ser el sistema clásico, el sistema estequiométrico y el sistema Stokes según la nomenclatura. Como ustedes podrán ver acá en el pizarrón, tenemos los ejemplos de los elementos que habíamos mencionado anteriormente: potasio, magnesio y cobalto. Ahora, estos elementos nosotros vamos a utilizarlos o los vamos a interpretar en los diferentes sistemas de nomenclatura. Como ya habíamos mencionado antes, sistema clásico, estequiométrico y Stokes. Para este sistema, lo primero que debemos de saber es qué es lo que tenemos que hacer ya con los elementos. Si ustedes podrán recordarse cuando vimos la identificación de fórmulas, hablamos de un cruce de elementos, hablamos de un lado positivo y un lado negativo, y si no se recuerdan pueden volver a ver ese mismo tema. Ahora vamos a ver cómo utilizar estos elementos y cómo hacer la identificación de fórmulas. Ahora, ustedes pueden ver acá que tenemos al potasio y el oxígeno. El potasio trabaja con una valencia más 1 y el oxígeno trabaja con una valencia menos 2. Como ustedes podrán recordar, necesitamos tener un lado positivo y un lado negativo. En este caso, el lado negativo va a ser el oxígeno y el lado positivo va a ser el potasio. Vamos a hacer el cruce que vimos durante la identificación de fórmulas
y vamos a obtener el resultado de la fórmula final, que sería para este caso K2, que sería potasio, y oxígeno. Ahora vamos a aprender cómo nombrarlos. En el sistema clásico, para los óxidos, nosotros podemos utilizar dos reglas importantes. En el sistema clásico yo puedo venir y nombrar con un prefijo conocido como óxido de y el nombre del metal. O puedo utilizar un sufijo conocido como ico, óxido potásico. Vamos a hacerlo de las dos maneras. Para este caso entonces el primero que vamos a mencionar es óxido de potasio. ¿Sí? Óxido de potasio quiere decir que yo estoy utilizando el prefijo de antes del nombre del metal. Esto es para cuando el metal tiene un solo número de oxidación. Recordémonos que habíamos dicho que habían dos casos. Este es el primer caso. Cuando el metal tiene solo un número de oxidación, yo puedo utilizar el prefijo de, óxido de el nombre del metal. En este caso, óxido de potasio. Ahora, vamos a ver cómo lo podemos nombrar. Si siempre, como en el sistema clásico, siempre vamos a seguir utilizando la segunda regla. La segunda regla dice que yo puedo utilizar la terminación ico. Óxido, el nombre del elemento, y la terminación ico, óxido potásico. Entonces, si ustedes pueden ver la diferencia, acá estamos utilizando de potasio y aquí estamos utilizando la terminación, que es importante recordar, ico, óxido potásico. Pueden ver la diferencia, es muy notoria, pero es una de las dos reglas que hay para nombrar a los óxidos en el sistema clásico cuando tienen un solo número de oxidación. Sigamos. El siguiente ejemplo que vamos a utilizar es para el magnesio. El magnesio lo vamos a encontrar en la columna 2 de la tabla periódica. Dentro de las características del magnesio son sus números de oxidación, su número de valencia. El número de valencia del magnesio es +2 y del oxígeno -2, porque ya habíamos hablado de este acuerdo que llegamos, digámoslo así. Vamos a hacer un cruce, 2 acá, 2 acá. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Lo único que vamos a hacer es simplificar la fórmula. Cuando nosotros vayamos a simplificar la fórmula, vamos a colocar MgO. ¿Para qué me sirvió hacer esto si me quedó igual que al principio? Lo vamos a utilizar cuando intentemos nombrar a estos elementos en el sistema Stock. Para esto nos va a servir conocer cuáles son las valencias y cuáles son los números de oxidación de cada elemento. Ahora, lo vamos a nombrar. ¿Se acuerdan de las dos reglas que dijimos que íbamos a utilizar? Primero, siempre va el nombre genérico y vamos a colocar óxido de, ¿cuál es el nombre del elemento? Magnesio. Entonces yo solamente copio el nombre del metal. Óxido de magnesio. La segunda regla dijimos que era sustituir o poner un sufijo con la terminación ico. Para este caso sería óxido magnésico. Ahora, ya tenemos otra vez los dos casos para estos elementos y vamos a proseguir y después vamos a continuar cuando tiene dos números de oxidación. Para este caso estos elementos solo tienen un solo número de oxidación. Vamos a intentar nombrar estos elementos en el sistema estequiométrico. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a utilizar como base la fórmula final que nos quedó del cruce que nosotros hicimos. Para este caso, en el sistema estequiométrico, nosotros podemos utilizar prefijos mono para el número 1, para el número 2 podemos utilizar di o bi, para el número 3 vamos a utilizar tri, para el número 4 vamos a utilizar tetra, para el número 5 vamos a utilizar penta y así sucesivamente. ¿Por qué llega hasta el número 5? Porque generalmente no vamos a pasar de ahí, entonces vamos a llegar hasta penta. Sigamos entonces. ¿Cómo lo vamos a utilizar? ¿Cómo es que nosotros vamos a saber cómo nombrarlo? Primero vamos a darnos cuenta que este óxido no tiene ningún subíndice, por lo tanto tiene un solo elemento. Para este caso sería monóxido
utilizando el prefijo que habíamos quedado que íbamos a utilizar, monóxido, siempre vamos a colocar D antes de este elemento, monóxido D, y vamos a tomar en cuenta el número que tiene el elemento principal. En este caso es un número 2. Vamos a colocar monóxido de dipotasio. Si ustedes pueden ver, lo único que estamos cambiando de como teníamos el ejemplo al principio, solo le agregamos el mono y el di. Esto es para saber cuál es, con qué valencia está trabajando mi fórmula. Entonces, si yo leo monóxido de dipotasio, automáticamente mi mente se tiene que imaginar que estoy hablando de esta fórmula. Si yo oigo óxido de potasio, quizás no me dé mucho la identificación con qué números de valencia está trabajando mi elemento, mi fórmula, o con qué números de oxidación está trabajando mi fórmula. Para este caso, cuando nos dicen ya monóxido de dipotasio, yo puedo identificar rápidamente que mi fórmula tiene en el potasio un número 2 y en el oxígeno un único elemento. Sigamos, para el óxido de magnesio. Para el óxido de magnesio ahora vamos a hacer el mismo procedimiento. Vamos a ver la fórmula inicial y a partir de ahí vamos a nombrarlo. Para este caso podemos ver que el óxido cuenta con un único número de oxidación, por lo tanto va a seguir siendo monóxido, que quiere decir 1, y el magnesio tiene también solo un único elemento, monóxido de magnesio. Ahora, vamos a pasar al último sistema que vamos a estar utilizando. Para este caso es el sistema Stock. Este sistema lo vamos a nombrar con el nombre genérico. El nombre genérico va a ser óxido para los dos casos. Entonces vamos a colocar acá óxido de y el nombre del elemento, óxido de potasio. Y esto es lo importante y aquí es donde nosotros vamos a poner en práctica la identificación de fórmulas que hicimos al principio. Vamos a colocar entre paréntesis el número de oxidación con el que está trabajando nuestra fórmula al principio. Regresamos acá entonces y vemos el número de oxidación del metal, porque ya sabemos que lógicamente el oxígeno está trabajando con un -2, pero necesitamos saber el número de oxidación del metal. Para este caso, el número de oxidación para el potasio va a ser 1. Entonces vamos a colocar entre nuestro paréntesis óxido de potasio 1 con números romanos. Esta es la regla, que cuando nosotros vamos a nombrar en el sistema Stock, vamos a poner el nombre genérico, el nombre del elemento y el número de oxidación del elemento entre paréntesis en números romanos. Prosigamos. Monóxido de monomagnesio, dijimos que era en el sistema estequiométrico. Vamos al sistema Stock, utilizamos otra vez el nombre genérico, óxido de magnesio, porque es lo que estamos utilizando, es el elemento que estamos nombrando, óxido de magnesio, y entre paréntesis vamos a colocar su número de oxidación. Cuando hicimos esta fórmula dijimos que quizás no servía de mucho hacer este proceso si mi fórmula principal es igual, pero ahora vamos a ver que sí es importante. ¿Por qué? Porque para que yo lo pueda nombrar en el sistema Stock necesito saber qué número de oxidación estaba utilizando al principio. Y para este caso yo puedo ver que el número de oxidación del magnesio es 2. Entonces yo voy a colocar entre paréntesis óxido de magnesio 2. Esta es solo la parte para nombrar a los óxidos en el sistema, en los 3 sistemas, pero cuando solo tienen un único número de oxidación. Ahora vamos a ver cómo es que estos óxidos se nombran cuando tienen 2 o más números de oxidación.
Como les decía anteriormente, cuando nosotros vemos que tienen dos o más números de oxidación, para este caso mencionamos al cobalto. El cobalto tiene dos números de oxidación, ustedes lo pueden encontrar en la tabla periódica, en la parte del centro van a encontrar ustedes específicamente a este elemento. El cobalto tiene dos números de oxidación, un número de oxidación 2 y un número de oxidación 3. Estos números ya los traen la tabla periódica y nosotros vamos a ver cómo poder utilizarlos. Si a mí me dan una fórmula así como está escrita, tal cual en el pizarrón, yo no sé con qué número de valencia o con qué número de oxidación está trabajando. Yo necesito averiguarlo porque necesito nombrarlo en el sistema clásico, estequiométrico y Stock, y no puedo hacerlo si no tengo el número de oxidación con el que está trabajando. Vamos a utilizar los dos números de oxidación para el cobalto y vamos a ver cuál es el número de oxidación que necesitamos para nombrarlo según los tres tipos de sistemas. Entonces, dijimos que el cobalto tenía número de oxidación 2 y número de oxidación 3. El oxígeno siempre va a tener menos 2 porque ya habíamos dicho que este menos 2 siempre va a estar trabajando con el oxígeno. Este lado negativo lo vamos a cruzar, es un cruce normal, solo de números de oxidación, y este queda acá y este acá. Ahora yo necesito hacer otra vez el cruce y voy a colocar otra vez el 2 acá y el 3. Un cruce simple. Nos va a quedar entonces de resultado nuestra fórmula de arriba, simplificada ya nuestra fórmula de esta manera. CO. Este CO es del cobalto y la O al final es del oxígeno. Vamos de nuevo abajo, CO. Acá no puedo simplificar, ¿por qué? Porque si ustedes se recuerdan, anteriormente habíamos dicho que no podíamos dejarlo en fracción, necesitamos dejarlo entero. En este caso vamos a dejar CO2O3. Para este caso sería cobalto 2, oxígeno 3. Sigamos, ahora sí ya sabemos de dónde salieron todos estos números, ya conocemos nosotros, ya podemos empezar a nombrarlo. Nombrémoslo en el sistema clásico. Recordemos que el nombre genérico siempre va a ser óxido. Podemos utilizar ahora nombres específicos para cuando tienen más de dos números de oxidación. Cuando tienen dos números de oxidación, yo puedo utilizar la terminación. Cuando la terminación, del número de oxidación es la menor, yo voy a utilizar un sufijo, o sea que al final voy a colocar oso. Y cuando sea el número de oxidación mayor, voy a utilizar la terminación ico. Vamos de nuevo. Número de oxidación menor, oso. Número de oxidación mayor, ico. Esto quiere decir que si yo tengo el cobalto y trabaja con más 2, o mi cobalto trabaja con más 3, yo voy a utilizar la terminación para el número de oxidación menor, oso. Y para el cobalto que tiene su número de oxidación mayor, voy a utilizar la terminación ico. Bueno, ahora que ya tenemos en claro cómo es que estamos utilizando estas terminaciones, vamos a proceder a nombrar. Óxido, ya no vamos a utilizar D. El D ya no existe aquí, solo es cuando tiene un solo número de oxidación. Vamos a nombrar continuamente el nombre del metal. Óxido cobaltoso. Terminación oso porque es el número de oxidación menor. Vamos a nombrar el siguiente compuesto. Sería óxido, nombre genérico siempre, y el nombre específico va a ser cobáltico. ¿Sí? Terminación ico. ¿Ok? Entonces cuando nosotros estemos hablando del número de oxidación menor, vamos a utilizar la terminación oso, el número de oxidación mayor, terminación ico. Prosigamos, sistema estequiométrico. Lo vamos a seguir utilizando, así como hicimos anteriormente los ejemplos. Vamos a utilizar entonces la fórmula principal. Para este caso, nuestra fórmula principal es la que encuentran acá. Monóxido
de, prefijo de, mono, cobalto. Como les decía anteriormente, rápidamente cuando yo pienso monóxido, sé que hay un óxido y un cobalto. ¿Por qué? Mono me indica que hay un solo elemento y es igual para los dos. Ahora vamos con el siguiente ejemplo. Acá tenemos un 3 y acá tenemos un 2. Dijimos que cuando habláramos de un número de oxidación de 3 vamos a utilizar la palabra o el prefijo tri. Tri, óxido de ¿cuántos cobaltos hay? En este caso hay 2 cobaltos. Trióxido de dicobalto. Está fácil, ¿verdad? Ahora vamos a continuar con la última parte para nombrar óxidos en los sistemas Stock. Veamos, acá ya dijimos que vamos a utilizar el número de oxidación principal. El número de oxidación con el cual está trabajando el cobalto es lo que me va a servir para esta ocasión en los dos compuestos. Vamos a ver entonces. ¿Cómo dijimos que lo íbamos a nombrar? Primero vamos a colocar el nombre genérico. ¿Cuál es el nombre genérico? Óxido. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con óxidos. Óxido de el nombre del metal, para este caso va a ser cobalto. Y entre paréntesis, ¿qué dijimos que íbamos a poner? El número de oxidación con el cual está trabajando el elemento. Para este caso dijimos que el cobalto iba a estar trabajando con el número de oxidación 2, que es un número de oxidación menor. Óxido de cobalto 2 en números romanos. Es importante que no lo olviden. Prosigamos con el siguiente nombre genérico y el nombre del metal. Para este caso, óxido de cobalto, otra vez. Y el número de oxidación con el cual está trabajando este compuesto. Para este caso sería óxido de cobalto 3, que fue lo que vimos de este lado. Ahora ya quedó un poco más claro cómo es que se nombran estos elementos. Ya dijimos que cuando tienen un solo número de oxidación yo puedo utilizar el prefijo de y puedo utilizar la terminación ico. Cuando tiene un solo número de oxidación. Cuando tiene 2 números de oxidación hay una variante. Yo puedo utilizar la terminación oso cuando utilizo el número de oxidación menor e ico cuando utilizo la terminación del número de oxidación mayor. Entonces, estas reglas son aplicadas para el sistema clásico. En el sistema estequiométrico yo voy a utilizar los prefijos mono, di, bi, tri, tetra, etc. Y para el sistema Stock lo único que voy a utilizar es nombre genérico, nombre específico y el número de oxidación con el cual está trabajando el metal. Espero que les haya parecido interesante este nuevo tema y los espero hasta la próxima.